Bien, queridos estudiantes, vamos a ver el tema de la intertextualidad y vamos a partir por el objetivo que es comprender el concepto en sí mismo y utilizarlo como un elemento para analizar los textos y vincularlo con el contexto en el que surge y cómo éste a través de los tiempos ha podido trascender y mantenerse continuo y vigente. Miren, aquí por ejemplo yo les puse una serie de elementos que se parecen entre sí. Tenemos el Quijote de la Mancha, en todas las versiones habidas y por haber, el libro original, una versión que se hizo en América sobre cómo el Quijote se supone que recorre la ruta de América, el Quijote en un cómics, partículas de lo que es la vida del Quijote de la Mancha en el Mago de Oz. Tenemos la película del Mago de Oz, y también tenemos la película del Quijote de la Mancha y ustedes pueden ver partículas de lo que escribió Cervantes en estas estructuras independiente del tipo de texto que estemos viendo. Por eso podemos decir que estamos frente a textos multimodales. El concepto en sí mismo es que la intertextualidad es la relación o relaciones explícitas o implícitas que contiene una obra literaria con otras obras literarias u otros textos culturales tales como la pintura, la música, el cine, la fotografía, los grafitis, entre otros. Es decir, hay cosas que son demasiado visibles para poderlas detectar, como por ejemplo en un capítulo de Los Simpson vemos a Marge vestida como Cleopatra y estamos haciendo una relación explícita de los elementos, o implícita pueden ser frases u oraciones que hayan dicho alguno de los personajes de alguna novela que se haya escrito en un tiempo determinado. La relación establecida puede ser muy variada y depende exclusivamente de la intención que tiene el autor o las motivaciones del lector. ¿Qué quiere decir esto? Que en su mayoría todo lo que tenga que ver con la intertextualidad depende exclusivamente de la disposición que tenemos al momento nosotros de leer o de las cosas que quiere dejar plasmada para la historia nuestro autor o nuestro lector activo. He aquí un ejemplo de lo que es la intertextualidad. Si logran fijarse, están las Meninas de Velázquez del siglo XVII, de 1656, donde se refleja realmente cómo es la vida de la cotidianidad y cómo todas las mujeres se vestían de la misma forma y se trataba de que la forma y el contexto fueran idóneos. En cambio, vemos la versión más moderna y cubista de Picasso, que también se llama Las Meninas, de 1957, siglo XX. Y aquí nosotros lo que podemos observar es que acá no importa la estructura o la forma de las personas, sino lo que importa en esta estructura es que se representen de acuerdo a sus propias particularidades. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos avanzado a través del tiempo, pero hemos mejorado parte de la forma en que vemos al mundo. Un ejemplo también de ello es la canción de Edgar Allan Poe, llevada a texto. Quiere decir esto que la obra narrativa del terror y del horror El corazón del ator de Edgar Allan Poe fue llevada a una canción por Soda Stereo, un grupo argentino, en el año 1988, pero la diferencia está en que aquí solamente capturó las sensaciones, las emociones y las partículas que nosotros podemos leer con tanta ansiedad, con tanta atención y con tanta distensión en la obra narrativa del corazón del ator, donde hay un joven que sufre de nerviosismo, es muy ansioso y es muy preocupado, y lo que le pasa a él es que siente esa necesidad vital de deshacerse del anciano con el que vive, y le molesta el ojo del anciano, le molesta cómo respira, y después empieza varias noches a seguirlo, a acosarlo, hasta que por fin decide que en la última noche lo va a matar. Lo desmembra, es decir, corta sus partes del cuerpo y lo entierra debajo de la casa. El vecino escucha los gritos y decide llamar a la policía, y la policía llega al día siguiente a la casa y dice que el viejito viajó, pero él en su cabeza, en su particularidad, en esa sensación, empezó a sentir que el corazón del viejito estaba de entre medio de las tablas latiendo, y latía y latía y latía, y ya no lo aguantaba y cada vez era más sordo y más ahogado el sonido. Entonces decide gritar y decir a las policías que no, que para qué, si ya ahí está, que saque las tablas, que ahí está el cuerpo del anciano. Y acá la diferencia está en esta canción, que se capturan las sensaciones y se ven reflejadas en una mujer, que esta mujer captura la fragilidad, establece una relación de víctima a través del amor frente a este personaje, y a las finales lo puede tomar y lo puede soltar, haciendo sentir como esa misma conexión de
nervioso, de ansiedad, de preocupación, porque no se sabe si lo que está ocurriendo son elementos que son beneficiosos o no. Por otro lado, tenemos acá un video que ustedes pueden buscar en YouTube, que fue hecho en el año 1953, donde se puede decir que se cuenta parte del relato que yo les conté de Edgar Allan Poe, y se pueden fijar de que lo que escribió este gran artista, Poe, junto con el cantautor Cerati, se parecen mucho, no son lo mismo. Y es ahí donde nacen los diferentes tipos de intertextualidad y que se vinculan con el diálogo y con la ampliación del horizonte de la lectura. El diálogo es esa capacidad que establecemos nosotros con el diálogo y no lo podemos ver como algo descontextualizado, según Mikhail Bakhtin, un ruso teórico que analizaba mucho esta forma en que se subyacen las ideas entre un texto y otro y los establecemos como objetos que no pueden estar separados unos del otro, sino que tienen que estar ahí. La obra literaria es un constructo, tiene temas y no son separados. Estos temas trascienden a lo largo del tiempo. Por otro lado, tenemos la ampliación del horizonte de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista que tiene un lector, la intertextualidad da la posibilidad de hacer una lectura múltiple, porque podemos estar leyendo un texto del siglo XX, pero que tenga tópicos o temas que se trataron en la antigüedad o en la edad clásica. O bien puede dar luces acerca de otro texto con el que guarda alguna relación intertextual. Por ejemplo, acá tenemos a J.R.R. Tolkien con El Hobbit y acá tenemos un cómics. Parecen lo mismo, tienen las estructuras muy parecidas, pero uno utiliza un recurso estético visual y el otro ocupa la narrativa propiamente tal. Dentro de las diferentes estructuras de la intertextualidad vamos a encontrar dos que son muy importantes, que es la general o trascendente, que es aquella donde la relación que se produce entre los textos de diversos autores son de épocas distintas o contemporáneas, se dan de forma evidente y directa. O sea, si yo leo un texto, como vemos ahí la imagen de Gabriel García Márquez y de Isabel Allende, vamos a encontrar la misma forma de narrar, independiente de la época distinta, independiente del punto del relato, que acá en el caso de Gabriel García Márquez habla de Macondo y acá hablamos de un Chile que está medianamente desolado, y aquí no hablamos de plagio, no hablamos de copia, sino que existe una relación de carácter de transformación. Hay un diálogo creativo porque en ambos el todo termina con la desaparición, con que todo se vuelve nada, y después vemos otra vez que en la forma en que se relata, uno se refiere al amor que se da en una familia y cómo se multiplican, y los miedos que ésta tiene, y en la casa de los espíritus también tiene que ver cómo se reprimen algunos sentimientos. Tenemos la otra intertextualidad, que es aquella que es restringida o inmanente, y es una relación o diálogo que se produce entre obras que son escritas por el mismo autor, pero que dialogan entre sí mismas, y se da desde un plano temático, y los personajes o el estilo en que se producen van avanzando, o sea, o van generando nuevos quiebres, y estos quiebres permiten que cuando uno los lee, dice, oh, estamos heredando parte de la misma secuencia informativa que entregó Gabriel García Márquez, que, por ejemplo, en su caso, él es el padre y autor del realismo mágico, y en sus obras, cada construcción después de 100 años de soledad fue trabajando nuevamente el mismo matiz. Entonces hablamos de intertextualidad restringida o inmanente, porque es el mismo autor, pero que va creciendo en su proyección. En cambio, en la anterior, la trascendente, quiere decir que el tema que trata un autor lo puede tomar otro, pero el afán creativo desarrolla una nueva estructura temática. Y finalmente vamos a decir que se clasifican en 4 características. Las del plagio, que es una copia 100% literal del texto sin indicar la fuente de procedencia. Eso es hurtar la creatividad, hurtar el proceso creativo. En tanto, después tenemos la parodia, que siempre busca todo desde un punto de vista burlesco. ¿Para qué? Para exalzar o humillar la obra original. Y esto lo podemos ver en muchas películas del cine que son obras magnas, y después de repente aparece una parodia que es muy sarcástica respecto a lo que sale en ella. Después tenemos la influencia. La influencia se refiere a la formación cultural y artística que adquiere un autor y que influye a sí mismo, a sus propias creaciones literarias que continúan en el tiempo. Es decir,
lo que escribió Gabriel García Márquez en la obra A se va a ver en la C, en la D, en la F y en la Y, porque se va a ver influenciado por sí mismo. Y la intertextualidad es la relación que establece un texto con otro texto producido por el mismo autor. O sea, estamos frente a una conversación de un texto con otro texto continuando la misma línea temática. Es decir, se parece mucho la influencia y se parece mucho la intertextualidad en sus características, pero uno tiene que ver con la influencia de la creación literaria y el otro establecer una relación con otro texto que haya producido el mismo autor. O sea, es como el texto que se veía anteriormente acá, 100 años de soledad, después Isabel viendo llover en Macondo. Se continúa con el mismo pueblo y se mejora la temática, pero se va relacionando una y otra vez. Espero que al término de esta presentación ustedes puedan ejercitarlo y desarrollarlo tanto en el cuadernillo como en el test formulario que se les dejó ahí y les pueda servir como insumo para mejorar su trabajo y de una u otra forma contribuir a que vayan desarrollando las habilidades de la competencia de extracción de información tanto implícita como explícita respecto al intertexto e intertextualidad. Así que les dejo esta grabación, espero que estén muy bien.